La Edad de Oro de Kiev. Tras el bautismo de la Rus, todo empezó a cambiar con mayor rapidez. Se construyeron iglesias por todo el país. La gente rezaba junta. A los niños se les enseñaba a leer. El comercio se fortaleció y se construyeron nuevas carreteras. La ciudad de Kiev se expandió y se llenó de vida. No solo era el centro del poder, sino el corazón de una nación en crecimiento. Bajo líderes fuertes, especialmente el príncipe Yaroslav, la Rus entró en una época de paz, riqueza y conocimiento. Muchos la llaman ahora la Edad de Oro de Kiev. Yaroslav el Sabio reinó después de Vladimir. Creía que el conocimiento y las leyes eran tan importantes como los soldados y las espadas. Quería que su pueblo recibiera educación. Fundó escuelas y trajo libros de otros países. Promulgó leyes para resolver los conflictos de forma justa y mantener la paz entre el pueblo. Estas leyes se escribieron y se compartieron. Fue la primera vez que muchos habitantes de la Rus vivían bajo las mismas reglas. Esto contribuyó a fortalecer el orden y la confianza. Bajo el reinado de Yaroslav, se construyeron nuevas iglesias, incluyendo la hermosa Catedral de Santa Sofía en Kiev. Sus cúpulas doradas brillaban con fuerza bajo el sol. En su interior, las paredes estaban cubiertas de arte, representando escenas de historias sagradas. Estos lugares no eran solo para la oración, también eran lugares de aprendizaje. Los monjes trabajaban en su interior, copiando libros a mano. Escribían en el nuevo alfabeto y ayudaban a preservar el conocimiento para el futuro. Esto trajo sabiduría a la Rus y la conectó con otras tierras cristianas. El comercio también trajo gran riqueza. Kiev se encontraba entre el norte y el sur, entre Europa y Asia. Los comerciantes llegaban por río y por tierra. Traían telas finas, especias, oro y plata. A cambio, los habitantes de la Rus vendían pieles, miel y cera. Los mercados de Kiev rebosaban de voces de diversos países. Se oía gente hablando en diferentes idiomas. Se percibía el aroma de la comida de lugares lejanos. Era una ciudad llena de vida y color. Yaroslav también usó el matrimonio para forjar amistades. Casó a sus hijas con reyes y príncipes de Europa. Esto hizo que la Rus fuera respetada y conectada en todo el continente. Sus hijas se convirtieron en reinas y nobles en puestos de poder. La Rus dejó de ser una tierra de extraños para formar parte del gran mundo. La gente se sentía segura durante esta época. Las aldeas crecieron. Los campos dieron buenas cosechas. Los caminos eran más seguros para los viajeros. Los artistas tallaban y pintaban. Los constructores construían casas de piedra y madera. La ropa se volvió más fina. La vida no era fácil, pero era mejor que antes. La gente tenía esperanza. Creían que su tierra era fuerte y bendecida. Pero incluso durante esta época dorada, no todo era perfecto. Algunos seguían siendo muy pobres. No todos sabían leer. Algunas tribus aún discutían, pero estos problemas eran menores que antes. La gente estaba orgullosa de sus líderes. Veían a Kiev como una gran ciudad y sentían que su futuro era brillante. Yaroslav gobernó durante muchos años. Al morir, dejó una tierra rica en algo más que oro. Poseía conocimiento, arte, fe y leyes. Intentó dividir la tierra entre sus hijos para que gobernaran juntos en paz. Pero tras su muerte los problemas regresarían poco a poco. Aún así, la época de Yaroslav siguió siendo un momento especial.
La gente recordaba su reinado como una época en la que la Rus estaba unida y era fuerte. La Edad de Oro de Kiev fue un capítulo brillante en la historia de la Rus. Demostró lo que podía suceder cuando la gente trabajaba unida, cuando los líderes se preocupaban por el conocimiento y la paz, y cuando el comercio y la fe eran compartidos por muchos. Fue una época de luz, crecimiento y promesas, aunque las tormentas llegarían después. El recuerdo de esta época dorada perduraría en canciones, historias y los muros de piedra de las grandes iglesias. Esta fue la época en que Kiev se convirtió verdaderamente en una gran ciudad. Se erguía orgullosa junto al río, con sus cúpulas alzándose hacia el cielo. Acogía al mundo, compartía sus riquezas y soñaba a lo grande. Incluso siglos después, la gente recordaría esta época como el momento en que la Rus se alzaba alta, pacífica y llena de vida. Grietas en la corona. Tras los años de paz y prosperidad bajo el reinado de Yaroslav el Sabio, la situación en la Rus comenzó a cambiar poco a poco. Al morir Yaroslav, dejó la tierra a sus hijos. Quería que compartieran el poder y gobernaran juntos. Pero cada uno de ellos quería más tierras, más gente y más control. No siempre estaban de acuerdo. Pronto, comenzaron a luchar entre ellos. Hermanos se enfrentaron. En lugar de mantenerse unidos, la Rus comenzó a fragmentarse. Al principio, la gente esperaba que la lucha terminara pronto, pero no fue así. Cuando un príncipe moría, sus hijos también se disputaban el poder. Lo mismo ocurría una y otra vez. El sistema utilizado para transferir el poder de un gobernante a otro se llamaba sistema de rotación. Se suponía que era justo. El mayor de la familia se convertía en el siguiente gobernante, y los demás esperaban su turno. Pero en la vida real, causaba problemas. Los príncipes se mudaban de una ciudad a otra, intentando conseguir mejores posiciones. No querían esperar, querían gobernar ya. Esto generó ira, batallas y una profunda desconfianza. Las ciudades de la Rus comenzaron a actuar como países separados. Cada una tenía su propio príncipe, su propio ejército y sus propios planes. Algunas ciudades se enriquecieron más que otras. Algunas tenían mejores tierras o mejores rutas comerciales. Los príncipes de esas ciudades se volvieron más poderosos. Ya no querían seguir las órdenes de Kiev. Aunque Kiev seguía siendo el corazón de la Rus, su poder se debilitaba. Los habitantes de ciudades lejanas dejaron de escuchar al príncipe de Kiev. Se preocuparon más por su gobernante local. Esto facilitó los ataques a la Rus desde el exterior. Las tribus vecinas y los enemigos percibieron su debilidad y comenzaron a invadirla. Grupos como los pechenegos y los polovsianos llegaron del sur y del este. Eran fuertes jinetes y guerreros. Los príncipes de la Rus a menudo estaban demasiado ocupados luchando entre sí como para detenerlos. A veces incluso llegaban a acuerdos con los invasores para luchar contra otros príncipes. Estas decisiones empeoraron la situación para todos. El comercio también comenzó a ralentizarse. Los caminos eran peligrosos. Los comerciantes temían ser robados o verse atrapados en batallas. Las ciudades que antes trabajaban juntas ahora competían. El poder compartido de la Rus comenzó a desvanecerse. La hermosa unidad de la época de Yaroslav era solo un recuerdo. La época dorada se desvanecía poco a poco. La gente sintió este cambio. En los pueblos y ciudades, la vida se volvió más difícil. Cuando los príncipes luchaban, era la gente común la que sufría. Se quemaban las cosechas, se apropiaban de las casas y las familias se quedaban sin nada.
La confianza en los gobernantes comenzó a desvanecerse. La gente anhelaba la paz, pero era difícil encontrarla. Había demasiados príncipes, demasiadas batallas y muy poca preocupación por el pueblo. Ni siquiera la Iglesia, que en su día había contribuido a la unidad del pueblo, pudo detener la lucha. Obispos y sacerdotes intentaron instaurar la paz, pero muchos príncipes los ignoraron. Algunos seguían construyendo iglesias y donando dinero a la iglesia, pero lo hacían más para demostrar su poder que para acercar a la gente a Dios. El espíritu de unidad se debilitaba. Aún así, el recuerdo de lo que había sido la Rus seguía vivo. La gente recordaba los días tranquilos de Yaroslav. Contaban historias de príncipes sabios, mercados repletos y caminos tranquilos. Estos recuerdos mantenían viva la esperanza. Pero por ahora la tierra estaba llena de ruido, gritos, marchas y el sonido de espadas. A medida que las grietas en la corona se ensanchaban, nadie podía predecir qué vendría después. El sueño de una Rus unida se desmoronaba. Las ciudades permanecían solitarias. Los príncipes gobernaban con miedo. Y mucho más allá de los bosques y ríos surgían nuevos peligros. Peligros más fuertes que cualquier otro que el pueblo de la Rus hubiera visto antes. La época de paz había terminado. Un capítulo más oscuro comenzaba. Lo que una vez fue un todo ahora estaba dividido, y en ese espacio entre la unidad y el caos, la historia comenzó a dar un giro. La tierra esperaba, la gente observaba, y lejos, al este, se avecinaba una tormenta. Jinetes del Este. Mientras los príncipes de la Rus se afanaban en la lucha, en el lejano oeste surgía una gran potencia. Este nuevo pueblo no se parecía a los que la Rus había enfrentado antes. Eran rápidos, intrépidos y bien organizados. Provenían de las amplias y abiertas praderas llamadas estepas. Estos eran los mongoles. Vivían a caballo, se desplazaban con rapidez y podían recorrer grandes distancias en poco tiempo. Fueron entrenados para la lucha desde jóvenes y seguían a sus líderes sin rechistar. Ninguna ciudad ni reino los había detenido hasta entonces. Los mongoles estaban liderados por un hombre llamado Genghis Khan. Era fuerte, astuto y sabía ganar batallas. Unió a muchas tribus y creó uno de los ejércitos más poderosos que el mundo haya visto jamás. Sus soldados usaban astutas artimañas. A veces fingían huir, luego se daban la vuelta y atacaban cuando el enemigo los perseguía. Otras veces rodeaban una ciudad y esperaban hasta que la gente de dentro se rindiera. Los mongoles eran planificadores meticulosos y rara vez perdían. Al principio, los habitantes de la Rus no se preocuparon. Los mongoles parecían estar muy lejos. Pero en el año 1223, todo cambió. Los príncipes de la Rus oyeron la llegada de los mongoles. Algunos decidieron unirse y luchar. Llevaron sus ejércitos hasta el río Kalka. Esperaban detener al nuevo enemigo antes de que llegara a sus ciudades. Al principio, todo salió bien. Las fuerzas de la Rus hicieron retroceder a los mongoles. Pero entonces, los mongoles pusieron en práctica uno de sus astutos planes. Dieron media vuelta y atacaron con todas sus fuerzas. La Rus no estaba preparada. La batalla se convirtió en un desastre. Muchos príncipes murieron. El resto huyó para salvar la vida. Los mongoles ganaron fácilmente, pero luego, para sorpresa de todos, se marcharon. No se quedaron ni intentaron conquistar territorio. Era como si hubieran venido solo para probar la fuerza de la Rus. El pueblo estaba conmocionado, pero desde que los mongoles se fueron, muchos creyeron que el peligro había pasado.
regresaron a sus vidas habituales y olvidaron la lección aprendida. Lo que no sabían era que esta primera batalla era solo una advertencia. La verdadera invasión aún estaba a muchos años de distancia. Los mongoles no estaban acabados. Solo esperaban, aprendían y se fortalecían. Mientras tanto, la lucha entre los príncipes Rus continuaba. El territorio seguía dividido y nadie se preparaba para el siguiente ataque. Los mongoles volvieron a atacar a finales de la década de 1230. Esta vez lo hicieron con todas sus fuerzas, liderados por Batu Khan, nieto de Genghis Khan. Avanzaron con rapidez, quemando ciudades y dejando tras de sí la destrucción. Primero, atacaron Ryazán. La ciudad era fuerte, pero no pudo resistir. Fue destruida. Luego llegaron Kolomna, luego Moscú, luego Vladimir. Cada ciudad intentó luchar, pero los mongoles eran demasiado poderosos. Usaron el fuego, el miedo y la fuerza. Nadie estaba a salvo. En 1240 llegaron a Kiev. La gran ciudad que antaño había sido el corazón de la Rus se enfrentaba ahora a su peor momento. Los mongoles la rodeaban. El pueblo intentó luchar, pero las murallas no pudieron detener la tormenta. Kiev fue incendiada. Mucha gente murió. Las iglesias, los hogares y los mercados quedaron reducidos a cenizas. La ciudad que antaño acogía a comerciantes y viajeros ahora estaba en silencio. Tras tomar Kiev, los mongoles no se quedaron. Regresaron al sur y construyeron su propia ciudad, llamada Sarai. Desde allí gobernaron las tierras de la Rus sin residir en ellas. Exigían tributos, dinero, bienes y respeto. Cualquier príncipe que quisiera gobernar debía pedirles primero a los mongoles. Debían inclinarse, ofrecer regalos y acatar órdenes. Esta época se llamó el yugo mongol. Fue una época de miedo, de pago y de silencio. Los príncipes aún gobernaban sus ciudades, pero solo con el permiso de los mongoles. El pueblo de Rus había perdido su poder. Los jinetes del este habían cambiado su mundo para siempre. La tormenta había llegado y no pasaría pronto. El futuro estaría marcado por esta época oscura y dolorosa. Santos y estrategas, a medida que Moscú crecía lentamente en fuerza y tamaño, otros líderes de la Rus también intentaban proteger a su pueblo y mantener sus tierras a salvo. Uno de los líderes más famosos de esta época fue Alexander Nevsky. No solo fue un guerrero valiente, sino también un hombre sabio que sabía cómo afrontar el peligro. Vivió en la ciudad de Novgorod y se convirtió en un símbolo de liderazgo inteligente. La gente lo llamaba santo porque defendió su tierra con valentía y serenidad. Era fuerte en el campo de batalla, pero aún más fuerte a la hora de tomar decisiones prudentes. Alexander Nevsky libró muchas batallas en su vida, pero siempre eligió las batallas correctas. Cuando enemigos de Occidente, como los caballeros teutónicos y los suecos, intentaron apoderarse de las tierras de Rusia, él los detuvo. Una de sus victorias más famosas fue la Batalla del Hielo. Condujo a su ejército a un lago helado y derrotó al enemigo. Fue una lucha fría y dura, pero ganó con movimientos astutos y una fe firme. La gente lo apreciaba por ello. Lo consideraban un protector de la tierra rusa y de la Iglesia ortodoxa. Pero Alejandro también sabía que no todas las batallas debían librarse con armas. Comprendía el poder de los mongoles y sabía que luchar directamente contra ellos solo traería más muertes y pérdidas. En cambio, fue a su capital, se inclinó ante el Khan y pidió la paz. Se ganó su confianza
y regresó con un Jarlik que le permitió gobernar. No fue fácil, pero salvó muchas vidas. Algunos en su momento pensaron que había cedido demasiado, pero más tarde la mayoría coincidió en que hizo lo correcto. Mantuvo a su pueblo con vida y protegió a la Iglesia. Gracias a sus sabias decisiones, Alejandro se convirtió en un modelo para futuros líderes. Demostró que ser valiente no siempre implica usar la fuerza. A veces, el mejor camino es el silencioso, el que protege en lugar de destruir. Tras su muerte, la Iglesia lo santificó. Su nombre fue recordado en las oraciones y las historias de su vida se contaron una y otra vez. Su espíritu perduró en la tierra, en las iglesias y en el corazón de la gente. A medida que Moscú seguía creciendo, la Iglesia Ortodoxa también ganaba poder y respeto. Tras la caída de Kiev, los principales líderes de la Iglesia se trasladaron al norte. Buscaban un nuevo hogar, un lugar a salvo de guerras e invasiones. Con el tiempo, eligieron Moscú. Este fue un momento crucial. Cuando la Iglesia llegó a Moscú, trajo fe, conocimiento y unidad. Le dio a la ciudad un mayor significado. Dejó de ser solo un lugar político para convertirse también en el corazón de la vida espiritual. Los príncipes de Moscú vieron esto como un regalo y una oportunidad. Apoyaron a la Iglesia, donaron terrenos a monasterios y ayudaron a construir nuevas iglesias. A cambio, la Iglesia les brindó respeto y contribuyó a mantener la unidad del pueblo. Juntos, la Iglesia y los príncipes trabajaron como uno solo. La Iglesia trajo esperanza y paz al pueblo. Los príncipes trajeron seguridad y orden. Fue una sólida alianza. Los monjes de los monasterios también desempeñaron un papel importante. Rezaban, enseñaban y escribían libros. Mantenían vivas las historias antiguas. Algunos monjes recorrían el territorio, hablando con la gente, difundiendo bondad y construyendo pequeñas iglesias en lugares remotos. Eran considerados hombres santos que iluminaban los tiempos difíciles. Ayudaron a la gente a mantenerse fuerte durante los largos años del dominio mongol. Aunque la tierra aún pertenecía a muchos príncipes diferentes, se estaba produciendo un cambio discreto. La Iglesia, el pueblo y muchos líderes comenzaron a mirar hacia Moscú. Lo veían como un lugar de paz, de fe y de un futuro mejor. Recordaban a Alexander Nevsky y a otros como él, líderes que no solo eran guerreros, sino también pensadores y creyentes. En la época de los santos y los estrategas, las raíces de la unidad se profundizaron. Moscú ya no era una ciudad más. Se había convertido en un símbolo de esperanza. Mediante la sabiduría, la fe y una planificación cuidadosa, se estaba forjando un nuevo camino, uno que alejaría a la Rus del miedo y la llevaría a una nueva era de fortaleza. Las voces del pasado aún susurraban, y el corazón de la tierra aún latía con valentía. El futuro se acercaba, y Moscú lideraría el camino. Iván el Rico. Iván I de Moscú, conocido como Iván el Rico o Iván Kalitá, fue un príncipe muy importante en la historia de Rusia. Vivió durante el tiempo del dominio mongol. Mientras otros príncipes luchaban con espadas, Iván decidió usar la inteligencia y el dinero. Él no fue un gran guerrero, pero fue un líder muy listo. Sabía que los mongoles respetaban el orden y la obediencia. Por eso, Iván siempre pagaba los impuestos a tiempo y seguía las reglas. Gracias a eso, ganó la confianza del gran Khan mongol. El Khan le dio permiso a Iván para recoger impuestos de otras ciudades rusas. Iván llevó parte del dinero a los mongoles,
pero también guardó una parte para Moscú. Usó ese dinero para hacer crecer su ciudad. Compró tierras, construyó iglesias y fortaleció las murallas. También ayudó mucho a la Iglesia ortodoxa. Donó tierras y dinero a los monasterios. Por eso la Iglesia lo apoyó como líder. Bajo su gobierno, Moscú se volvió una ciudad rica y segura. Mucha gente se mudó allí en busca de paz y trabajo. Las calles estaban llenas, los mercados crecían y se construían nuevos edificios. Iván también hizo alianzas con otras familias poderosas, casando a sus hijos con personas importantes. De esa forma, hizo amigos en lugar de enemigos. Iván vivió con humildad. No buscaba mostrar su riqueza. No construyó palacios para sí mismo. Guardaba su oro con cuidado y lo usaba para mejorar la ciudad. Pensaba que la fuerza venía del buen plan y la calma, no de la guerra. Gracias a su forma de gobernar, ganó el respeto de los mongoles, la iglesia y el pueblo. Cuando murió, dejó una ciudad fuerte y un futuro claro para sus hijos. Ellos siguieron su ejemplo y Moscú creció aún más. Iván el Rico nunca ganó una gran batalla, pero cambió la historia con su sabiduría, paciencia y decisiones correctas. Su nombre quedó como símbolo del poder silencioso. Moscú, bajo su liderazgo, se convirtió en el corazón de una nación que pronto sería mucho más grande y unida. Iván mostró que a veces el oro puede ser más fuerte que la espada. La táctica de Kulikovo. Pasaron muchos años bajo el dominio mongol. El pueblo de la Rus pagaba tributo, acataba órdenes y permanecía en silencio. Pero en el fondo, nunca olvidaron su pasado. Soñaban con ser libres de nuevo. Los príncipes esperaban, la iglesia rezaba y el pueblo albergaba esperanza. Entonces un hombre llamado Dmitri Ivanovich, príncipe de Moscú, decidió que era hora de dar un paso audaz. Más tarde, la gente lo conocería como Dmitri Donskoy. Sería el primero en enfrentarse a los mongoles en una batalla real. Era un gran riesgo, pero él creía que había llegado el momento. Dmitri era aún joven cuando se convirtió en príncipe, pero era valiente, fuerte y profundamente fiel. Escuchó a la iglesia, a sus consejeros y a su pueblo. Sabía que si quería detener a los mongoles, no podría hacerlo solo. Por eso se esforzó por unir a otros príncipes rusos. Muchos tenían miedo, pero respetaban a Dmitri. Era tranquilo, inteligente y había demostrado ser un líder. Poco a poco, más ciudades se le unieron. No fue fácil, pero construyó un ejército de diferentes pueblos, unidos por una misma esperanza: romper el dominio mongol. Los mongoles también tenían sus propios problemas. Su poder ya no era tan fuerte como antes. Sus líderes luchaban entre sí. Un general mongol llamado Mamai quería mantener el control de la Rus, pero sabía que Dmitri representaba una amenaza. Así que Mamai reunió un gran ejército y marchó a luchar. Dmitri sabía que esta batalla decidiría mucho más que solo territorio. Definiría el futuro de la Rus. En el año 1380, los dos ejércitos se encontraron en un amplio campo cerca del río Don. El lugar se llamaba Kulikovo. Dmitri y sus hombres cruzaron el río y esperaron. Algunos decían que era mala idea dejar atrás el río. Si perdían, no podrían escapar. Pero Dmitri creía en la victoria. Rezaba con sus soldados y vestía ropa sencilla, como uno de ellos. Incluso luchó en el frente. La iglesia bendijo al ejército y el pueblo observaba con temor y esperanza. La batalla fue dura. Los mongoles lucharon con rapidez y destreza,
pero el ejército ruso se mantuvo firme. No huyeron. Mantuvieron la línea. Dmitri había escondido a un grupo de soldados en el bosque. En el momento oportuno, salieron y atacaron por un costado. Los mongoles se sorprendieron. Su ejército se desbandó. Muchos huyeron. Otros fueron capturados o muertos. Los rusos habían ganado. La victoria en Kulikovo fue más que una simple victoria en el campo de batalla. Fue un mensaje. Demostró que los mongoles podían ser derrotados. Infundió esperanza al pueblo. Por primera vez en muchos años, los rusos se mantuvieron unidos y lucharon como uno solo. No lucharon por dinero ni tierras. Lucharon por la libertad, por la fe y por su futuro. Pero la lucha no había terminado. Unos años después, un ejército mongol más fuerte regresó y obligó a los rusos a someterse de nuevo. Aún así, algo había cambiado. El miedo ya no era el mismo. La gente recordaba a Kulikovo, recordaban a Dmitri, y empezaron a creer que algún día podrían ser libres para siempre. Dmitri regresó a Moscú como un héroe. El pueblo lo aclamó. La iglesia lo elogió. Había corrido un gran riesgo y demostrado gran valentía. Se convirtió en un símbolo de fuerza y unidad. Aunque los mongoles aún gobernaban, su poder se había visto debilitado. El corazón de la Rus latía con más fuerza. La batalla de Kulikovo no fue el paso final, pero sí la primera señal verdadera de un nuevo comienzo. Mostró lo que podía suceder cuando el pueblo se mantenía unido. Les recordó quiénes eran y en qué podían convertirse. Fue una apuesta arriesgada, un gran riesgo asumido por un joven príncipe con un sueño. Y ese sueño perduraría en los corazones del pueblo durante muchos años. Los Romanov comienzan. Tras muchos años de guerra, hambre y miedo, el pueblo ruso anhelaba la paz. El período de los trastornos les había arrebatado muchísimo. Ciudades fueron destruidas, familias se perdieron y la confianza se quebró. Pero incluso en los momentos más oscuros, la esperanza se mantuvo viva. En 1613 ocurrió algo importante. Se eligió un nuevo zar. Su nombre era Miguel Romanov. Tenía solo 16 años. Provenía de una buena familia, y la gente creía que era amable y honesto. Con él nació una nueva familia real. Se les llamó los Romanov, y gobernarían Rusia durante más de 300 años. Al principio, Miguel no quería ser zar. Vivía en un tranquilo monasterio con su madre. Era tímido y le temía al mundo exterior, pero los nobles acudieron a él y le rogaron que liderara. Dijeron que el país necesitaba a alguien que trajera la paz. Su madre le dijo que era su deber, así que, con gran pesar, Miguel aceptó. Viajó a Moscú y fue coronado zar. El pueblo lo aplaudió. Por primera vez en muchos años, volvieron a sentir esperanza. El gobierno de Miguel comenzó lentamente. La tierra aún era frágil. Mucha gente carecía de comida y hogar. El ejército era pequeño, los caminos no eran seguros. Miguel no era un guerrero ni un orador expresivo, pero era tranquilo, paciente y dispuesto a escuchar. Trabajó con la iglesia y los nobles para restablecer el orden. Perdonó a muchos de sus enemigos. Ayudó a los agricultores a regresar a sus tierras. Pidió a otros países que abandonaran el suelo ruso. Tomó tiempo, pero poco a poco, la situación empezó a mejorar. Los Romanov creían en sólidos valores familiares. Miguel escuchaba a su madre y se mantenía cerca de sus consejeros. Confiaba en la iglesia y oraba a menudo pidiendo guía. Creía que Rusia podría recuperar su fuerza, pero solo si todos trabajaban juntos.
No intentó cambiarlo todo de golpe. En cambio, se centró en reconstruir lo que estaba dañado. Reparó carreteras, abrió mercados y ayudó a la gente a volver a la normalidad. La gente empezó a sentirse segura de nuevo. El hijo de Miguel, Alexis, también se convertiría más tarde en zar. Aprendió de su padre y continuó reconstruyendo el país. Bajo el reinado de Alexis, Rusia creció y se organizó mejor. Se redactaron nuevas leyes. La recaudación de impuestos se hizo más justa. El ejército se fortaleció. Los Romanov construyeron poco a poco una nueva Rusia, una pacífica por dentro y respetada por fuera. Los Romanov también prestaron mucha atención a la Iglesia Ortodoxa. Creían que la Iglesia era el corazón del espíritu ruso. Se reconstruyeron iglesias, se formó a los sacerdotes, se volvieron a celebrar las festividades religiosas. Tras años de dificultades, el sonido de las campanas de las iglesias trajo consuelo al pueblo. La fe contribuyó a mantener la unidad del país. El comercio exterior también se recuperó. Llegaron comerciantes de Europa y Asia. Rusia comenzó a vender pieles, grano y telas. A cambio, recibían herramientas, libros y productos de calidad. Con los comerciantes llegaron nuevas ideas. Algunos temían el cambio, pero otros sentían curiosidad. Los Romanov permitieron algunas de estas nuevas ideas, pero se cuidaron de mantener vivas las tradiciones rusas. Aunque la vida mejoraba, no todos eran felices. Algunos campesinos seguían siendo pobres. Algunos nobles ansiaban más poder. Pero comparado con la época tumultuosa, esta era una época de paz. La gente ya no huía de la guerra. Volvían a trabajar, construir y soñar. Los niños crecían en aldeas que ya no temían a las llamas ni a los soldados extranjeros. Miguel Romanov nunca llegó a ser un gran conquistador ni un poderoso guerrero, pero hizo algo muy importante. Trajo la paz, le dio al país tiempo para sanar. Fundó una familia real que guiaría a Rusia durante muchas generaciones. Los Romanov no fueron perfectos, pero dieron esperanza al país. Con el inicio de la historia de los Romanov, el pueblo ruso pudo respirar de nuevo. Los vientos de guerra habían pasado. El cielo estaba más despejado. Y aunque el camino por delante aún era largo, se habían dado los primeros pasos. Un nuevo capítulo había comenzado, no con ruido, sino con fuerza silenciosa, fe y la promesa de un futuro mejor. De las cenizas a la cima, el viaje de Rusia a través de la historia ha sido largo y lleno de dificultades. Comenzó en los bosques profundos, con pequeñas aldeas, casas de madera y ríos tranquilos. Con el tiempo, estas aldeas se convirtieron en pueblos, y la gente comenzó a soñar con algo más grande. Enfrentaron muchas tormentas, invasiones mongolas, guerras civiles, hambre y confusión. Ciudades fueron incendiadas, familias destrozadas. El pueblo lloró, luchó y se reconstruyó. Una y otra vez, resurgieron de las cenizas, y con cada caída aprendieron algo nuevo. Se volvieron más fuertes, más sabios y más unidos. Desde aquellos primeros días de la Rus, el pueblo se aferró a la fe, la tierra y la familia. Tuvieron líderes como Alexander Nevsky, que usaron la paz y la valentía. Tuvieron santos, monjes y agricultores que mantuvieron vivo su espíritu. Con la llegada de los mongoles, muchos creyeron que todo estaba perdido. Pero incluso, bajo el yugo, Moscú comenzó a alzarse, no con palabras fuertes ni ejércitos, sino con paciencia y decisiones inteligentes. Piedra a piedra, se construyeron los muros del Kremlin.
familia a familia. La ciudad creció. Los príncipes se convirtieron en zares. Iván el Grande trajo la unidad. Iván el Terrible trajo miedo y fuerza. Y cuando la tierra cayó en la ruina, el pueblo se unió para recuperarla. Eligieron a un joven, Miguel Romanov, para liderarlos, y desde ese momento Rusia reanudó su ascenso. Fue lento, pero constante. Los Romanov le dieron al país paz y orden. Trajeron estabilidad a una tierra destrozada. Luego llegó Pedro el Grande. Fue un huracán de cambio. Construyó barcos, abrió escuelas y le dio a Rusia un nuevo rostro. Miró hacia el oeste y vio ideas que podrían ayudar a su pueblo. Trasladó la capital a San Petersburgo, una ciudad que construyó con pantanos y sueños. Se convirtió en un símbolo de esperanza, fuerza y del futuro de Rusia. Pedro impulsó a Rusia hacia el mundo moderno con fuerza, pero dejó atrás herramientas para construir algo más grande. Tras él llegó Catalina la Grande. Rebosaba luz y pensamiento, leía libros, conversaba con grandes pensadores y se esforzaba por difundir el saber. Expandió el imperio, introdujo nuevas artes y ayudó a Rusia a brillar en Europa. Pero incluso ella se enfrentó a limitaciones. No pudo resolver todos los problemas. Los campesinos seguían siendo pobres. Los nobles aún gobernaban con poder. Sin embargo, la idea del cambio había comenzado. El sueño de una vida mejor había calado hondo en cada aldea y en cada corazón. Al final del reinado de Catalina, Rusia era uno de los países más grandes del mundo. Tenía fronteras sólidas, un ejército orgulloso y una cultura en expansión. Tenía escritores, pintores y constructores. Tenía poder por fuera y sueños por dentro. El camino había sido largo y doloroso, pero la cima ya estaba a la vista. La historia de Rusia no se trata solo de zares ni guerras. Se trata de su gente, agricultores que trabajaron tierras heladas, soldados que custodiaron fronteras solitarias, madres que oraron por sus hijos y maestros que abrieron las mentes de los jóvenes. Estas personas construyeron el país, llevaron su peso en tiempos difíciles y mantuvieron viva su llama cuando todo parecía perdido. De las cenizas de las ciudades quemadas surgieron muros de piedra. Del silencio de los campos en ruinas surgieron canciones e historias. Del hambre y el frío surgieron fuerza y ánimo. Rusia no se rindió. Siguió adelante, paso a paso, estación tras estación. La primavera seguía a cada invierno. La luz seguía a cada noche. Y mientras Rusia se alzaba sobre la montaña que había escalado, recordaba el camino recorrido, el dolor, la pérdida, el triunfo y la gloria. Todo formaba parte de la misma historia, una historia de supervivencia, de crecimiento y de remontar cada vez más. Este no era el final, era solo un nuevo comienzo. Vendrían más tormentas. Más pruebas pondrían a prueba al pueblo, pero habían aprendido algo poderoso, que podían resurgir, que podían reconstruir, reformar y aspirar a más. Desde los bosques tranquilos hasta las cúpulas doradas de las grandes ciudades, desde los susurros de los santos hasta las voces de los pensadores, desde el fuego y la nieve hasta la fuerza y la gloria, Rusia se había alzado. Desde las cenizas hasta la cima, el viaje fue largo, pero el corazón del pueblo, fuerte como la tierra misma, seguía latiendo. Y ese corazón, lleno de recuerdos y esperanza, los guiaría hacia adelante una vez más. La historia no había terminado. En realidad, apenas comenzaba.
Susurros en el bosque. Hace mucho tiempo, antes de que existieran las ciudades o los imperios, antes de los mapas o las fronteras, solo había extensos bosques, ríos tranquilos y tierras serenas que se extendían en todas direcciones. En estas tierras, pequeños grupos de personas vivían vidas sencillas. Estas personas fueron los primeros eslavos. Nadie sabe con certeza de dónde vinieron. Algunos creen que se trasladaron desde más allá de los Cárpatos. Otros piensan que siempre habían vivido cerca de los grandes ríos, como el Dnieper, el Don y el Volga. De donde quiera que vinieran, se integraron a la tierra, viviendo con la naturaleza, cerca de la tierra y lejos de reyes o gobernantes. Los primeros eslavos no construyeron castillos ni grandes ciudades. Vivían en pequeñas casas de madera y aldeas. Llevaban una vida dura, pero conocían bien la tierra. Pescaban en los ríos, cazaban en los bosques y cultivaban alimentos. Los bosques les proporcionaban refugio y madera. Los ríos les proporcionaban agua, alimento y caminos. Vivían cerca unos de otros, ayudando a sus vecinos, compartiendo comida y criando familias en paz. Hablaban de forma diferente, pero aún así podían entenderse. Sus lenguas eran cercanas y sus formas de vida eran casi las mismas. Este pueblo creía en los poderes de la naturaleza. Observaban el cielo, el viento y los árboles. Contaban historias sobre dioses que vivían en las nubes o en las profundidades de la tierra. Perún, el dios del trueno, era fuerte y poderoso. Veles, el dios de los animales y el inframundo, era sabio y misterioso. La gente hacía ofrendas sencillas a estos dioses, pidiendo lluvia, buenas cosechas y protección contra el peligro. No construían grandes templos. En cambio, rezaban cerca de árboles, ríos y piedras. La naturaleza era su templo, y la trataban con profundo respeto. No había reyes ni ejércitos. La gente vivía en tribus, cada una con su propio líder. Estos líderes eran elegidos por su sabiduría o fuerza. Ayudaban a resolver disputas y se aseguraban de que todos recibieran un trato justo. Pero el poder era limitado. Nadie gobernaba a muchos otros. La mayoría de la gente tomaba decisiones en conjunto. La vida fluía con las estaciones. En primavera sembraban, en verano recolectaban, en otoño cosechaban, en invierno descansaban y contaban historias junto al fuego. Estas historias se transmitían de padres a hijos y de ancianos a jóvenes. Así era como recordaban su pasado y explicaban el mundo que los rodeaba. A veces llegaban extranjeros, algunos venían a comerciar, otros a tomar posesión. La tierra era extensa, y no todos los vecinos eran pacíficos. Los eslavos aprendieron a defenderse. Fabricaban armas sencillas de madera y hierro. Construían muros de tierra y troncos alrededor de sus aldeas. Permanecían unidos ante el peligro, aunque no eran guerreros por naturaleza. Eran valientes cuando era necesario. Luchaban no por el poder, sino para proteger sus hogares. El mundo exterior estaba cambiando, pero en lo profundo de los bosques, la vida seguía prácticamente igual. Estos primeros años fueron tranquilos, pero no estaban vacíos. En estos pequeños pueblos, las ideas crecían. Se forjaban tradiciones. Un estilo de vida compartido tomaba forma. Aunque la gente aún no se llamaba rusos, ucranianos o bielorrusos, sus raíces ya eran fuertes. Estas raíces crecerían hasta convertirse en algo mucho más grande. Desde los bosques tranquilos y los ríos mansos, se oían los primeros susurros de una futura nación. Nadie lo sabía entonces,
pero se habían plantado las semillas de un imperio. Este fue el comienzo, no con una batalla ni un trono, sino con una aldea, una hoguera y una historia contada bajo las estrellas. Todo empezó en el bosque, donde el viento traía las voces del pasado, y cada árbol se alzaba como un testigo silencioso de lo que estaba por venir. Truenos del norte, en las frías tierras del norte, cerca de los mares helados y los profundos fiordos, vivía un pueblo llamado los varegos. Otros los conocían como vikingos. Eran altos, fuertes y hábiles navegantes. Sus largos barcos podían navegar ríos y océanos a gran velocidad. Estos barcos tenían frentes curvos como dragones y podían navegar incluso en aguas poco profundas. Los varegos no solo eran guerreros, también eran comerciantes, exploradores y aventureros. Viajaban lejos en busca de nuevos lugares, buscando bienes, oro y a veces tierras donde asentarse. Un día volvieron la vista hacia el sur. Siguieron los ríos que fluían a través de bosques y colinas, ríos como el Dnieper y el Volkhov. Estos ríos los condujeron a las tierras de los eslavos. Los eslavos vivían en pequeñas aldeas, cultivaban la tierra, cazaban y criaban animales. Los varegos no vinieron a destruirlo todo. Al principio vinieron a comerciar. Trajeron herramientas, plata y telas finas. A cambio, se llevaron pieles, miel, cera y a veces personas. No siempre fue pacífico. A veces luchaban y a veces hacían tratos. Con el tiempo, los varegos se quedaron más tiempo, y algunos decidieron no regresar al norte. Las tribus eslavas solían tener problemas entre sí. Luchaban por tierras, alimento o liderazgo. Se dice que un día enviaron un mensaje a los varegos: «Nuestra tierra es rica, pero no hay orden. Venid y gobiernen sobre nosotros». Sea o no cierta esta historia, se convirtió en leyenda. Un hombre llamado Rurik, jefe varego, llegó con sus hombres. Era fuerte e inteligente. Se estableció en una ciudad llamada Novgorod. Este momento adquirió gran importancia posteriormente, ya que muchos considerarían a Rurik el fundador de la línea gobernante rusa. Rurik gobernó con justicia y fuerza. Sus hombres ayudaron a establecer el orden entre las tribus, establecieron rutas comerciales, protegieron aldeas y recaudaron tributos. Tras la muerte de Rurik, sus seguidores continuaron su labor. Uno de ellos, llamado Oleg, se trasladó al sur y tomó el control de una gran ciudad llamada Kiev. Kiev se situó a orillas del río Dnieper, un punto ideal para el comercio. Oleg la convirtió en el centro de su nueva tierra. La llamó la madre de las ciudades de la Rus. Este fue el comienzo de lo que más tarde se llamaría la Rus de Kiev. Los varegos se mezclaron con los eslavos. Se casaron con mujeres locales, aprendieron el idioma y empezaron a seguir las costumbres locales. Con el tiempo, dejaron de ser vistos como forasteros. Se convirtieron en parte del pueblo. Sus barcos aún eran recordados, pero ahora vestían abrigos de piel y vivían en casas de madera. Dejaron de saquear y empezaron a gobernar. Las dos culturas se fusionaron, lenta y naturalmente. La ruta comercial más importante se conoció como la Ruta de los Varegos a los griegos. Conectaba el mar Báltico al norte con el mar Negro al sur. Las mercancías del norte se transportaban a través de tierras eslavas hasta la gran ciudad de Constantinopla, donde se vendían a cambio de oro, seda y especias. El pueblo de la Rus se enriqueció gracias a este comercio. También aprendieron de los griegos sobre escritura, religión y nuevas formas de construcción.
Esta época estuvo llena de cambios. Las tribus ya no eran solo pequeños grupos en los bosques. Ahora se estaban convirtiendo en parte de algo más grande. Tenían líderes, reglas y conexiones con poderosas ciudades lejanas. Los varegos, que una vez llegaron como extranjeros del mar, habían ayudado a construir una base sólida. Sin saberlo, habían contribuido a forjar el futuro de toda una tierra. El trueno que llegaba del norte ya no era solo el sonido de la guerra, era el sonido de un nuevo comienzo. Los ríos, que una vez transportaron simples barcos de madera, ahora traían sueños de algo más grande. La Rus crecía, y aunque aún se avecinaban muchas tormentas, la tierra había encontrado su primer ritmo, marcado por el ritmo constante de los remos, los suaves susurros del comercio y las manos fuertes de los hombres que una vez navegaron desde el frío mar del norte. El camino a Kiev. Tras la muerte de Rurik, su seguidor Oleg tomó el mando. Oleg no era solo un guerrero, también era un líder inteligente y valiente. Vio algo importante. Sabía que si la Rus quería fortalecerse, necesitaba un lugar mejor desde donde gobernar. Novgorod era una ciudad hermosa, pero estaba muy al norte. Era difícil llegar desde otros lugares. Oleg quería ir al sur. Quería tomar una ciudad rica y en un lugar perfecto para el comercio y el turismo. Esa ciudad era Kiev. Kiev ya era una ciudad antigua e importante. Se asentaba junto al ancho río Dnieper. Comerciantes la atravesaban desde el norte, el sur e incluso desde tierras lejanas. El río era como una carretera. Los barcos podían navegar por él hacia el Mar Negro y llegar a la gran ciudad de Constantinopla. Oleg sabía que si controlaba Kiev, podría controlar el comercio, podría enriquecer y fortalecer la Rus. Oleg reunió a sus hombres y marchó hacia el sur. Encontró poca resistencia. En aquel entonces, Kiev estaba gobernada por otros varegos que habían llegado antes. Oleg tomó la ciudad y la unió a Novgorod. Entonces pronunció una famosa frase: que ésta sea la madre de las ciudades de la Rus. No fue solo una declaración contundente, fue un punto de inflexión. Con Kiev como nuevo centro, el territorio de la Rus crecería rápidamente. Desde Kiev, Oleg trabajó arduamente para controlar a más tribus. Algunos se unieron voluntariamente. A otros hubo que convencerlos con la fuerza. Pero Oleg fue cauteloso. Quería la paz siempre que fuera posible. Forjó relaciones y exigió tributos. A cambio, les brindó protección. Esto le ayudó a construir una sólida red. Poco a poco, la tierra se fue uniendo. La gente comenzó a verse no solo como tribus separadas, sino como parte de algo más grande. Kiev creció rápidamente. Los mercados se llenaron de mercancías. La gente venía de lugares lejanos para comerciar. Se podían ver pieles del norte, miel y cera de los bosques y plata de tierras lejanas. Había especias, telas finas e incluso monedas con sellos extranjeros. Las calles de Kiev se llenaron de voces que hablaban muchos idiomas. La ciudad estaba viva y llena de energía. Ya no era solo un pueblo junto a un río, era un centro de poder y esperanza. El camino de Novgorod a Kiev se convirtió en algo más que un simple viaje. Se convirtió en un camino de cambio. A medida que Oleg se desplazaba hacia el sur, trajo consigo nuevas ideas, nuevas formas de gobernar y un sentido de unidad. Los varegos, antaño navegantes y guerreros, habían contribuido a convertir una tierra de muchos pueblos en un único estado en expansión. No construyeron esta tierra con muros de piedra ni grandes palacios.
sino con comercio, conexiones y confianza. Su fuerza provenía no solo de sus espadas, sino también de su capacidad para liderar con sabiduría. Oleg también quería demostrar la fuerza de la Rus. Envió sus barcos por el Dnieper hasta Constantinopla. Allí firmó la paz con el gran imperio bizantino. Se decía que colgó su escudo en las puertas de la ciudad como símbolo de respeto y poder. Se firmó un tratado que facilitó el libre comercio de la Rus. Esto trajo consigo mayor riqueza y dio a conocer el nombre de la Rus a través del mar. Las acciones de Oleg sentaron las bases de todo lo que vino después. Kiev seguiría siendo el corazón de la Rus durante muchos años. Surgieron otros príncipes, algunos grandes y otros crueles, pero todos seguirían el camino que Oleg inició. Era un camino que conectaba bosques con ríos, pueblos con ciudades y a la gente con un futuro que jamás habían soñado. El viaje a Kiev no fue solo una mudanza. Fue el comienzo de un nuevo capítulo. Fue el primer paso hacia la construcción de una tierra que algún día se convertiría en un imperio. Y todo comenzó con un líder inteligente, un río caudaloso y un sueño que se extendía mucho más allá de los árboles del norte. El bautismo y Bizancio pasaron los años, y la tierra de la Rus siguió creciendo. Más aldeas se unieron bajo el dominio de los príncipes de Kiev. El comercio enriqueció las ciudades y la gente llegó de muchos lugares, pero aún faltaba algo. La gente creía en antiguos dioses de la naturaleza. Algunos rezaban al cielo, otros a los ríos o a los árboles. Sus dioses eran fuertes en sus mentes, pero cada tribu tenía creencias ligeramente diferentes. No existía una religión que los uniera a todos. Esto dificultaba la cohesión de la tierra. Un líder llamado Vladimir decidió que era hora de un cambio. Vladimir era un príncipe de Kiev. Al principio, seguía las viejas costumbres. Erigió estatuas para muchos dioses y creía en su poder. Pero empezó a ver que el mundo estaba cambiando. Quería que la Rus se fortaleciera, no solo por la espada o el comercio, sino por la fe. Observó otras tierras y vio que estaban unidas por la fe. Pensó que si su pueblo seguía una religión verdadera, se mantendrían unidos y serían respetados por otras naciones. Así que Vladimir envió mensajeros. Les pidió que visitaran otros países y aprendieran sobre sus religiones. Algunos fueron a los musulmanes, otros a los judíos. Algunos fueron a los católicos en Occidente y otros a los cristianos ortodoxos en el Imperio Bizantino. Cuando los mensajeros regresaron, dieron sus informes. Pero fueron los hombres que fueron a la ciudad de Constantinopla los que quedaron más impresionados. Hablaron de la gran iglesia, Santa Sofía. Dijeron que era tan hermosa que no sabían si estaban en el cielo o en la tierra. Sintieron allí algo sagrado, algo poderoso y pacífico a la vez. Vladimir escuchó atentamente. Sabía que el imperio bizantino era rico y sabio. Tenía líderes fuertes, constructores inteligentes y escritores hábiles. También sabía que la iglesia ortodoxa era antigua y respetada. Si Rus se unía a esa fe, podría unir más a su pueblo. Así que tomó su decisión. Se haría cristiano, no solo por sí mismo, sino también por su pueblo. En el año 988, Vladimir fue a la ciudad de Quersoneso, en Crimea. Allí fue bautizado en la fe cristiana ortodoxa. Este fue un momento trascendental. Cambió no solo su vida, sino la de toda la nación. A su regreso a Kiev, dio una orden contundente. Todo el pueblo debía ser bautizado en el río Dnieper. Acudió mucha gente.
Familias enteras se sumergieron juntas en el agua. Algunos dudaban, pero confiaban en su príncipe. Ese día, miles se convirtieron al cristianismo. Las antiguas estatuas de los dioses fueron derribadas. Algunas fueron arrojadas al río. Fue un cambio difícil para muchos, pero Vladimir contribuyó a facilitarlo. Construyó iglesias. Invitó a maestros y sacerdotes de Bizancio. Trajeron libros, arte y conocimiento. Enseñaron al pueblo sobre la Biblia, sobre nuevas formas de escritura y sobre la vida cristiana. Se utilizó un nuevo alfabeto, llamado cirílico, para traducir los textos sagrados al idioma eslavo. Esto ayudó a que más gente aprendiera y comprendiera. Kiev empezó a cambiar. La ciudad vio nuevos edificios con cúpulas y cruces. La gente se reunía en iglesias en lugar de alrededor de antiguos santuarios. La música y las oraciones llenaban el aire. Los niños aprendieron a leer y los monjes comenzaron a copiar libros a mano. Esto trajo más conocimiento a la tierra. La fe ortodoxa también les dio a los rusos algo más que conocimiento. Les brindó una conexión más profunda entre sí y con el mundo. Al elegir la fe de Bizancio, Vladimir conectó a la Rus con un gran imperio. Esto impulsó el comercio, la amistad y la paz. Otros líderes comenzaron a ver a la Rus como una verdadera potencia. Los habitantes de la Rus ahora compartían no solo tierras y gobernantes, sino también una misma creencia. La religión se convirtió en un sólido puente entre tribus, familias y ciudades. Este momento no se trataba solo de fe, se trataba de unidad, se trataba de identidad. De las tranquilas aguas del Dnieper surgió una nueva Rus, una con corazón, alma y un propósito creciente. Fue el comienzo de una historia más profunda, forjada por la luz, la oración y la esperanza. El yugo mongol. Tras la caída de Kiev, la vida en la tierra de la Rus cambió profundamente. Los mongoles no se quedaron en las ciudades que destruyeron. En cambio, regresaron a las estepas del sur y construyeron su propia capital, Sarai, cerca del río Volga. Desde allí, gobernaron al pueblo de la Rus durante muchos años. Esta época se conoció como el yugo mongol. Fue una época dura y dolorosa. La palabra yugo significa una pesada pieza de madera utilizada para controlar animales, y así es como se sentían muchas personas, controladas, agobiadas y sin libertad. Los mongoles deseaban una cosa por encima de todo: tributo. Esto significaba dinero, bienes y respeto. Todo príncipe de la Rus debía viajar a Sarai para pedir permiso para gobernar. Si el líder mongol, llamado Khan, entregaba un documento llamado Yarlik, el príncipe podía regresar y gobernar a su pueblo. Pero debía prometer recaudar impuestos para los mongoles y enviar soldados si los necesitaban. Los príncipes no eran libres. Gobernaban solo con la bendición del Khan. Para asegurarse de que nadie se resistiera, los mongoles usaron el miedo. Si una ciudad intentaba defenderse o se negaba a pagar, era castigada. Algunas ciudades fueron destruidas de nuevo. La gente recordaba lo sucedido en Kiev y tenía miedo. La mayoría no intentó luchar. Pagaron lo que se les pedía y permanecieron en silencio. Los mongoles permitieron que la gente conservara su religión, pero vigilaron todo de cerca. La Iglesia ortodoxa se mantuvo en paz, y por eso se convirtió en uno de los pocos elementos que mantuvo unida a la gente durante estos tiempos difíciles. La economía se resintió. El comercio se ralentizó porque las carreteras no eran seguras. Muchos campos estaban vacíos. Algunos pueblos
se volvieron pequeños o desaparecieron. La gente abandonó las ciudades y se adentró en los bosques para esconderse. Querían estar lejos de los jinetes mongoles y los recaudadores de impuestos. La vida se volvió tranquila y fría. El miedo reinaba en cada aldea. El sonido de los caballos a menudo presagiaba problemas. Pero en medio de esta tristeza, algo extraño ocurrió. Algunas ciudades del norte y el este comenzaron a crecer. Estaban lejos del centro del poder mongol. Ciudades como Moscú, Tver y Suzdal comenzaron a prosperar. Estas ciudades resultaron menos dañadas por las invasiones. Se convirtieron en lugares donde la gente se reunía para sentirse más segura. Poco a poco, estas ciudades ganaron poder y comenzaron a buscar nuevas formas de vivir bajo el dominio mongol sin perderlo todo. Moscú, en particular, era astuto. Sus príncipes colaboraban estrechamente con los mongoles, pagaban el tributo puntualmente e incluso recaudaban dinero de otras ciudades para el Khan. Gracias a esta lealtad, los Khanes les otorgaron más jarleks y más tierras. Otros príncipes estaban furiosos, pero no pudieron detenerlo. Moscú se fortalecía, no por la guerra, sino por su astucia. Utilizó el sistema mongol para forjar su propio futuro. Los mongoles también aportaron nuevas ideas. Contaban con un sistema postal con caballos que facilitaba la rápida transmisión de mensajes. Tenían normas para los impuestos y el comercio. Algunos de estos sistemas fueron copiados por los príncipes de la Rus. Aunque los mongoles eran temidos, sus métodos de gobierno dejaron huella. Con el tiempo, los príncipes de la Rus aprendieron de ellos y posteriormente utilizaron esas lecciones para construir su propio imperio. El yugo mongol duró más de 200 años. Fue una época larga y oscura, pero también fue una época de cambios silenciosos. El pueblo no olvidó quién era, mantuvo su fe, su lengua y su esperanza. El dolor fue real, pero no los quebró. La semilla de la unidad seguía viva, oculta en lo profundo del yugo. Un día, el yugo se rompería. Un nuevo líder surgiría y el pueblo volvería a unirse. Pero antes de que ese día llegara, tuvieron que resistir, esperar y resistir. Bajo la sombra de los mongoles, el corazón de la Rus aún latía suave, lento y firme, esperando su momento para alzarse de nuevo. El ascenso silencioso de Moscú. Mientras el resto de la Rus sufría bajo el yugo mongol, una pequeña ciudad en los bosques comenzó a crecer lentamente. Esta ciudad era Moscú. Al principio no era muy importante. Era solo una de las muchas ciudades del norte, pero su ubicación era especial. Moscú se asentaba cerca de varios ríos, y estos facilitaban el comercio, los viajes y la conexión con otros lugares. La tierra que rodeaba Moscú estaba repleta de árboles, lo que la protegía de los ataques. Los mongoles rara vez se adentraban tanto en los espesos bosques, por lo que Moscú era más segura que muchas otras ciudades. Los príncipes de Moscú fueron cautelosos. No lucharon abiertamente contra los mongoles. En cambio, hicieron las paces con ellos, cumplieron las órdenes y pagaron su tributo a tiempo. En ocasiones incluso ayudaron a los mongoles a recaudar tributos de otras ciudades de la Rus. Gracias a esto, los gobernantes mongoles comenzaron a confiar en Moscú. Dieron a sus príncipes más poder, más tierras y más jarleks. Año tras año, Moscú se fortalecía, no mediante la guerra, sino mediante decisiones inteligentes. Uno de los primeros príncipes importantes de Moscú fue Daniel. Era el hijo menor de un gran líder llamado Alexander Nevsky. Daniel era sabio y paciente,
Gobernó con discreción, construyó iglesias y cuidó de su pueblo. Después de él, otros príncipes moscovitas siguieron el mismo camino. Hicieron tratos, se casaron con buenos descendientes y compraron tierras. Poco a poco, la zona alrededor de Moscú creció. Otras ciudades comenzaron a notarlo. Algunos sintieron envidia, pero no pudieron detenerlo. Moscú también se convirtió en el nuevo hogar de la Iglesia Ortodoxa. Tras la destrucción de Kiev, los líderes de la Iglesia necesitaban un lugar más seguro. Se trasladaron al norte y con el tiempo hicieron de Moscú su centro. Este fue un momento crucial. Moscú ya no era solo un lugar político, sino también espiritual. La gente acudía allí para rezar, aprender y encontrar esperanza. La Iglesia infundía gran respeto en Moscú. Esto benefició aún más a los príncipes, pues ahora eran vistos no solo como gobernantes, sino como protectores de la fe. A medida que más gente se mudaba a Moscú, la ciudad comenzó a cambiar. Se construyeron mercados, las carreteras se volvieron más transitadas, las murallas de la ciudad se hicieron más altas y sólidas. Las familias llegaban en busca de seguridad y trabajo. Los agricultores traían sus productos para comerciar. La ciudad seguía siendo tranquila en comparación con las grandes urbes del pasado, pero era estable. No crecía rápido como el fuego, sino lento como un árbol. Y como un árbol, sus raíces se hundían profundamente. Los príncipes de Moscú también fueron astutos en otro sentido. Se mantuvieron unidos, mientras otros príncipes de la Rus seguían discutiendo y peleando. Los gobernantes moscovitas mantuvieron la paz en su propia tierra. Planificaron el futuro. Ahorraron dinero. Usaron ese dinero para comprar más aldeas y tierras. Cuando otros príncipes tenían problemas, el príncipe de Moscú solía estar allí para ayudar, a veces con amabilidad, a veces con ofertas irrechazables. Al colaborar con los mongoles en lugar de contra ellos, Moscú evitó los peores ataques. Esto le dio tiempo para prepararse. Con los años, su ejército creció. Sus murallas se fortalecieron. Su gente se sintió orgullosa. Recordaban el dolor del pasado, pero también creían en un futuro mejor. Con el tiempo, comenzaron a preguntarse, ¿podría Moscú volver a liderar a toda la Rus? La idea aún resonaba en silencio, como un susurro, pero allí estaba. En las iglesias, en los mercados y en los hogares, la esperanza regresaba lentamente. Moscú, antes un pequeño pueblo escondido en el bosque, se estaba convirtiendo en algo más. Se estaba convirtiendo en un símbolo, una luz en la oscuridad, una señal de que, incluso en los momentos más difíciles, la fuerza aún podía crecer. El ascenso de Moscú no se produjo con batallas estruendosas ni discursos audaces. Se produjo con mentes serenas, pasos cautelosos y decisiones sabias. Mientras otros caían, ella se alzaba. Mientras otros se desmoronaban, ella unía a la gente. El momento del cambio estaba cerca, y cuando llegara, Moscú estaría lista. Su silencioso ascenso estaba casi completo. Pronto, su voz dejaría de susurrar. Hablaría por toda Rusia. Iván el Grande, constructor del imperio. Tras la victoria en Kulikovo, el pueblo de la Rus comenzó a sentirse más fuerte. Aún vivían bajo el dominio mongol, pero algo había cambiado. El miedo había disminuido. La esperanza crecía. Pasaron los años, y Moscú seguía en ascenso. Entonces llegó un príncipe que lo cambiaría todo. Su nombre era Iván III, pero la mayoría lo recuerda como Iván el Grande. No fue solo un príncipe. Se convirtió en el constructor de un nuevo imperio. Bajo su gobierno,
Moscú se convertiría en el verdadero corazón de una tierra unida. Iván el Grande se convirtió en príncipe de Moscú en el año 1462. Gobernó durante más de 40 años. Durante ese tiempo, trabajó lenta y cuidadosamente para controlar todas las tierras rusas. Utilizó más que solo soldados. Realizó matrimonios inteligentes, cedió tierras a amigos y nobles leales, hizo tratos con otras ciudades. A veces luchó, pero a menudo simplemente esperó el momento oportuno. Una a una, otras ciudades se unieron a él, algunas por decisión propia, otras por la fuerza. Uno de los mayores cambios se produjo cuando Iván decidió dejar de pagar tributo a los mongoles. Durante siglos, el pueblo de la Rus había enviado oro y bienes a los gobernantes mongoles. Iván dijo que era suficiente. Creía que Moscú era lo suficientemente fuerte como para defenderse por sí sola. En 1480, el ejército mongol llegó al río Ugra. Iván y su ejército se mantuvieron al otro lado. Ambos bandos esperaron. Nadie quería iniciar la lucha. Pasaron los días. Entonces los mongoles se dieron la vuelta. Se marcharon sin presentar batalla. Este momento de calma se conoció como el fin del dominio mongol. La Rus finalmente era libre. Iván no se detuvo ahí. Quería que Moscú fuera vista como grande y poderosa. Comenzó a reconstruir la ciudad. Trajo constructores de Italia para que le ayudaran a diseñar murallas más sólidas y hermosas iglesias. El Kremlin, la imponente fortaleza en el centro de Moscú, fue reconstruido con ladrillo rojo y piedra blanca. En su interior se alzaban nuevas catedrales, con altas cúpulas que brillaban al sol. Estos edificios demostraban que Moscú no solo era fuerte, sino que rebosaba fe, belleza y orgullo. Iván también dio un paso audaz al definir su gobierno. Empezó a llamarse a sí mismo zar, palabra que provenía de César, el título de los emperadores romanos. Esto demostraba que se consideraba no solo un príncipe, sino el gobernante de todo un imperio. Creía que Moscú era ahora el centro del mundo cristiano ortodoxo. Tras la caída de Constantinopla ante los turcos, muchos decían que Moscú se había convertido en la tercera Roma. La primera había sido la propia Roma, la segunda Constantinopla, y ahora Moscú sería portadora de la luz de la verdadera fe. Promulgó leyes que ayudaron a controlar el territorio. Sometió a los nobles a su poder. Debían servir al zar o perder sus tierras. Creó un gobierno más fuerte y un estado más unido. Utilizó registros escritos, una planificación minuciosa y reglas claras. Todo tenía su lugar, todo tenía su propósito. Moscú ya no era solo una ciudad, era la cabeza de un imperio en expansión. Iván el Grande también se casó con una mujer de la antigua familia real de Bizancio. Su nombre era Sofía. Este matrimonio contribuyó a que Iván se viera aún más poderoso. Vinculó a Moscú con los grandes imperios del pasado. Utilizó el águila bicéfala como nuevo símbolo de su gobierno. Una cabeza miraba al oeste y la otra al este. Demostraba que Moscú se encontraba entre dos mundos y que se elevaría por encima de ambos. Para cuando Iván murió, había transformado la Rus para siempre. Había acabado con el yugo mongol. Había unificado muchas tierras. Había construido fuertes murallas, grandes iglesias y un nombre que sería recordado durante siglos. No ganó todas las batallas con armas. Al igual que los gobernantes que lo precedieron, utilizó la paciencia, la fe y la perspicacia. Iván el Grande sentó las bases de un futuro imperio. Su sueño era grande y sus pasos firmes. Creía que Moscú había sido elegida para liderar,
no solo en la guerra, sino con sabiduría y espíritu. Su gobierno marcó el fin del dolor del pasado y el comienzo de un nuevo poder. Bajo su mando, la Rus dejó de estar quebrantada. Era fuerte, orgullosa y lista para el futuro. De grande a terrible. Tras la muerte de Iván el Grande, su nieto ascendió al trono. Este niño se convertiría en uno de los gobernantes más famosos y temidos de la historia rusa. Su nombre era Iván IV, pero la mayoría lo conoce como Iván el Terrible. Al principio no era nada terrible. De joven anhelaba ser un gobernante fuerte y bueno. Leía muchos libros, rezaba con frecuencia y anhelaba mejorar su país. Se convirtió en el primer gobernante coronado como zar de toda la Rus. Ese título significaba que no solo era príncipe de Moscú, sino el líder de todo el país. Cuando Iván era aún joven, tomó muchas decisiones inteligentes. Promulgó nuevas leyes para ayudar al pueblo. Creó un consejo para asesorarlo. Ayudó a las familias pobres estableciendo normas justas. Quería justicia en el país. También mejoró el ejército y se aseguró de que fuertes murallas protegieran las ciudades. Moscú siguió creciendo. Se construyeron nuevas iglesias, escuelas y carreteras. Mucha gente creía que Iván sería un gran gobernante, al igual que su abuelo. Pero algo cambió en Iván. Perdió a seres queridos. Su esposa, Anastasia, murió y nunca volvió a ser el mismo. Empezó a creer que quienes lo rodeaban conspiraban contra él. Su ira y miedo crecieron. Poco a poco, su reinado se tornó sombrío. El joven zar, amable e inteligente, se volvió cruel y severo. Dejó de confiar en sus propios consejeros. Creó un grupo de hombres llamado Oprichnina. Vestían de negro, montaban caballos negros y solo seguían a Iván. Su trabajo era encontrar traidores y castigarlos, pero a menudo lastimaban a inocentes. Iván oscilaba entre la calma y la ira. En un momento, rezaba en la iglesia. Al siguiente, ordenaba el arresto de alguien en quien alguna vez confió. Muchos nobles fueron asesinados. Ciudades enteras fueron castigadas. La gente vivía con miedo. Nunca sabían si la ira del zar caería sobre ellos a continuación. Algunos intentaron huir. Otros guardaron silencio. Todos estaban asustados. En uno de sus actos más impactantes, Iván incluso golpeó a su propio hijo durante una terrible discusión. El golpe fue tan fuerte que su hijo murió. Esto llenó a Iván de dolor, pero ya era demasiado tarde. El pueblo que una vez había amado a su zar ahora le temía. Su nombre, antaño ligado a la grandeza, ahora infundía terror. Sin embargo, seguía siendo poderoso. Nadie se atrevía a desafiarlo. Iván también fue a la guerra para intentar expandir sus tierras. Luchó en largas batallas, especialmente en un lugar llamado Livonia. Estas guerras fueron duras y costosas. Muchos soldados murieron y la tierra sufrió. La gente estaba cansada y hambrienta. Algunas ciudades fueron destruidas. Aunque Iván ganó algunas batallas, también perdió muchas. Las guerras no le trajeron tanta gloria como esperaba. En cambio, trajeron más dolor a su pueblo. A pesar de todo esto, Iván dejó tras de sí algunos cambios importantes. Ayudó a crear un gobierno más fuerte. Hizo más poderosa la idea del zar. La gente ahora veía al gobernante como el verdadero jefe del país. Su gobierno también demostró lo peligroso que podía ser el poder de un solo hombre si no se controlaba. Dio una lección, no a través de la bondad, sino a través del miedo. Cuando Iván el Terrible finalmente murió,
La tierra que dejó atrás estaba llena de confusión y tristeza. No había un líder claro. Su hijo menor era débil y no estaba listo para gobernar. El país comenzó a sumirse en una época oscura llamada la Era Tumultuosa. Pero incluso después de su muerte, el nombre de Iván permaneció en la memoria de todos. Algunos recordaban sus primeros días y la esperanza que les dio. Otros no podían olvidar el miedo que causó. Iván fue a la vez grande y terrible. Construyó y derrumbó. Soñó con una Rusia fuerte, pero su ira dejó profundas cicatrices. Su historia tiene dos caras: luz y sombra, sabiduría y dolor. Y desde su reinado, la tierra nunca volvería a ser la misma. El camino por delante sería difícil, pero Rusia seguiría recorriéndolo. Un reino en ruinas. Tras la muerte de Iván el Terrible, Rusia se quedó sin un líder fuerte. Su hijo, Feodor, se convirtió en zar, pero era reservado y no estaba listo para gobernar. Era amable pero débil, y no le interesaban mucho la política ni la guerra. El verdadero poder lo ostentaba su cuñado, Boris Godunov. Durante un breve periodo, Boris ayudó a mantener la calma en el país, pero los problemas crecían por doquier. La gente estaba cansada de la guerra, hambrienta por las malas cosechas y temerosa de lo que pudiera venir después. La tierra que antaño había sido fuerte bajo Iván el Grande ahora estaba llena de miedo y duda. Cuando Feodor murió sin descendencia, no había un heredero claro al trono. Esto abrió la puerta a la lucha por el poder entre muchos. Boris Godunov se convirtió en zar, pero muchos nobles no lo aceptaron. Decían que no tenía derecho a gobernar. Algunos incluso murmuraban que le había hecho algo terrible al hijo menor de Iván el Terrible, quien había muerto misteriosamente siendo niño. La gente no estaba segura de qué creer, pero los rumores generaban dudas. Boris intentó ser un gobernante fuerte, pero el país se desmoronaba. Luego vino algo aún peor: la hambruna. Durante 3 años, el clima fue frío, las cosechas se arruinaron y la gente murió de hambre. Muchos murieron en las calles. Los campos estaban vacíos. Los mercados estaban en calma. Las familias estaban destrozadas. La gente empezó a culpar a Boris de todo. Creían que Dios estaba enojado. La hambruna desesperó a la gente. Cuando las cosas van mal, la gente busca a alguien a quien culpar. Y Boris no tenía forma de contener su ira. Durante esta época, apareció un hombre que afirmaba ser el hijo perdido de Iván el Terrible. Afirmaba ser el verdadero zar. Mucha gente le creyó, aunque probablemente era un impostor. Lo llamaban el falso Dmitri. Recibió ayuda de Polonia y marchó a Rusia con un ejército. La gente lo recibió con agrado porque deseaba un cambio. Boris murió repentinamente y el falso Dmitri se convirtió en zar. Pero su reinado fue breve y lleno de confusión. Tomó decisiones extrañas y la gente pronto se volvió contra él. Fue asesinado y su cuerpo fue arrojado sin honor. Tras él, más hombres se proclamaron zares. Cada uno de ellos trajo consigo más luchas. Los nobles cambiaban de bando con frecuencia. Las ciudades fueron incendiadas. Ejércitos extranjeros entraron en el país. Tanto Polonia como Suecia enviaron soldados para intentar tomar el control. Moscú incluso fue capturada por las fuerzas polacas. Las iglesias fueron saqueadas. Las casas fueron destruidas. La gente estaba asustada y enojada. No sabían en quién confiar. Esta época de caos se conoció como la Era Tumultuosa. La gente sufrió profundamente. Las aldeas estaban vacías, las granjas destruidas, los niños pasaban hambre,
Las calles de Moscú estaban llenas de miedo. La otrora fuerte tierra rusa ahora estaba débil, destrozada y llena de dolor. Las familias lloraban, los sacerdotes rezaban, pero la lucha continuaba. Nadie podía detenerla. En medio de todo este dolor, pequeños grupos de personas comenzaron a alzarse. No eran nobles ni príncipes. Eran hombres comunes, campesinos, sacerdotes y comerciantes que amaban su tierra. Se unieron para defender Rusia. Uno de estos grupos estaba liderado por un carnicero llamado Kuzma Minin y un príncipe llamado Dmitri Pozharsky. Reunieron un ejército de voluntarios y marcharon hacia Moscú. Con valentía y oración, expulsaron a los soldados extranjeros y liberaron la ciudad. Fue una pequeña victoria, pero dio esperanza al pueblo. Finalmente, en el año 1613, los nobles se reunieron y eligieron a un nuevo zar, Miguel Romanov. Era joven, de apenas 16 años, pero tenía buen nombre y no estaba ligado a las luchas del pasado. Su familia era respetada. El pueblo ansiaba la paz y creía que él podía traerla. El período de los trastornos llegó a su fin, pero el daño fue enorme. La tierra estaba agotada, el pueblo destrozado, pero seguían en pie. Habían vivido años de dolor y pérdida. Ahora miraban hacia el futuro. Un nuevo zar se sentó en el trono, y el sueño de una Rusia fuerte y pacífica resurgió. De las cenizas de la ruina, un nuevo capítulo estaba listo para escribirse, y aunque el camino por delante aún sería difícil, el pueblo ruso había aprendido a sobrevivir, a tener esperanza y a resurgir. La tormenta de Pedro el Grande. Pedro el Grande no era un gobernante cualquiera. Era alto, fuerte y lleno de energía. Se convirtió en zar de Rusia a finales del siglo XVII, siendo aún muy joven. Al principio gobernó con otros, pero pronto se convirtió en el único líder. Pedro tenía grandes sueños para Rusia. Quería cambiarlo todo. Quería que Rusia fuera más fuerte, más rica y más moderna. Observó los países de Europa y vio cómo vivían, construían barcos y utilizaban la ciencia. Quería que Rusia fuera así, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para lograrlo. Pedro viajó por Europa en secreto. Se vistió como un obrero y aprendió muchas cosas nuevas. Estudió construcción naval, urbanismo y agricultura moderna. Conversó con gente inteligente y observó el funcionamiento de las fábricas. Al regresar a Rusia, trajo consigo ideas. Decía que Rusia debía cambiar. Quería que el ejército fuera mejor. Quería que la gente se viera, actuara e incluso pensara de forma diferente. Pero el cambio no fue fácil. A muchos les gustaban las viejas costumbres. No querían cortarse la barba. No querían vestir como la gente de Occidente. Algunos temían las ideas de Pedro. Pero Pedro no se detuvo. Estableció nuevas reglas. Ordenó a los hombres afeitarse la barba o pagar una multa. Exigió a los nobles que vistieran ropa occidental. Fundó escuelas de matemáticas, ciencias y navegación. Construyó fábricas, carreteras y puentes. Quería que Rusia se pusiera al nivel del resto de Europa. Uno de los mayores sueños de Pedro era construir una ciudad portuaria. Necesitaba un lugar donde los barcos rusos pudieran navegar. Luchó una larga guerra contra Suecia para conquistar territorio cerca del mar Báltico. Tras muchas batallas, finalmente ganó. En ese terreno construyó una nueva ciudad, San Petersburgo. Se construyó sobre un terreno húmedo y fangoso, pero a Pedro no le importó. Trajo a miles de trabajadores. Muchos murieron de frío y enfermedades,
Pero la ciudad prosperó. Tenía calles anchas, edificios de piedra y canales como los de Europa. Pedro la llamó su ventana a Occidente. Pedro convirtió San Petersburgo en la nueva capital. Trasladó allí el gobierno y construyó un gran palacio. Quería que la ciudad mostrara al mundo que Rusia era nueva y fuerte, pero no todos la apreciaban. Muchos extrañaban la antigua capital, Moscú, extrañaban las viejas costumbres y tradiciones. Pero Pedro creía que este cambio era necesario. Estaba construyendo el futuro. Pedro también transformó el ejército. Entrenó a soldados para combatir con métodos modernos. Construyó una armada de la nada. Los barcos rusos ahora navegaban por el mar. Promulgó nuevas leyes y contabilizó la población del territorio. Quería saber cuánta gente vivía en Rusia, a qué se dedicaba y cuánto podía pagar en impuestos. Trabajó día y noche, impulsando a todos hacia adelante. Pero Pedro también podía ser duro. No le gustaba la gente que se interponía en su camino. Castigaba a quienes se resistían. Incluso su propio hijo discrepaba de sus métodos, y Pedro mandó arrestarlo. Su gobierno fue como una tormenta, lleno de poder, lleno de velocidad y a veces lleno de dolor, pero también allanó el camino para algo nuevo. Cuando Pedro murió, Rusia ya no era la misma. Tenía nuevas escuelas, un ejército poderoso, nuevas ciudades y nuevas ideas. La gente aún hablaba ruso, aún creía en la iglesia y aún amaba su tierra, pero también había empezado a mirar hacia el exterior. La tormenta de Pedro había cambiado su perspectiva. Algunos lo llamaron héroe, otros lo consideraron demasiado severo, pero nadie lo olvidó. Tomó una tierra tranquila y antigua y la arrastró hacia el mundo moderno. La forzó, la jaló y la moldeó como arcilla. Pedro el Grande no solo dirigió a Rusia, la transformó. Su tormenta trajo miedo, pero también luz. Sus manos construyeron barcos y ciudades. Su mirada miraba más allá de los bosques. Soñó en grande, actuó con audacia y dio a conocer a Rusia en todo el mundo. El viento que él desató soplaría durante siglos, y Rusia nunca volvería a ser la misma. La Ilustración y el Imperio. Tras la muerte de Pedro el Grande, Rusia siguió cambiando. Su poder impulsó al país hacia el mundo moderno. Pero ahora, los nuevos líderes debían decidir qué futuro deseaban. El siguiente gran paso llegó con una mujer llamada Catalina. No nació en Rusia, sino que provenía de un pequeño estado alemán. Se casó con un miembro de la familia real y más tarde se la conoció como Catalina la Grande. Al igual que Pedro, tenía grandes sueños. Quería que Rusia fuera más inteligente, más rica y aún más poderosa. A Catalina le encantaba aprender. Leía libros, escribía cartas a pensadores famosos y quería que la gente reflexionara profundamente sobre cómo mejorar la vida. Creía que las ideas podían cambiar el mundo. Esta época de la historia se conoció como la Ilustración. En toda Europa se hablaba de libertad, ciencia y derechos humanos. Catalina trajo esas ideas a Rusia. Se planteó preguntas sobre las leyes, la educación y cómo debería vivir la gente. Creía en un gobierno fuerte, pero también quería ayudar a la gente a vivir mejor. Trabajó arduamente para construir nuevas escuelas. Abrió bibliotecas. Apoyó las artes y las ciencias. Invitó a personas distinguidas de Europa a visitar su corte. Su palacio rebosaba música, pintura y erudición. Incluso escribió obras de teatro y libros. Muchos nobles siguieron su ejemplo.
Comenzaron a pensar de forma innovadora, a leer más y a debatir sobre grandes ideas. Pero Catalina también sabía que Rusia era un país enorme, con una población muy diversa. Algunos vivían en grandes ciudades, otros en aldeas lejanas. Muchos eran pobres. La mayoría eran campesinos, y muchos eran siervos. Los siervos estaban atados a la tierra, trabajaban duro y tenían pocos derechos. Catalina pensó en ayudarlos, pero también necesitaba el apoyo de los nobles. Así que no cambió el sistema. Dejó a los siervos con sus duras vidas. Esta decisión causaría problemas más adelante. Catalina también quería que Rusia creciera. Observaba mapas y veía espacios vacíos, veía vecinos débiles. Así que envió sus ejércitos al sur y al oeste. Rusia libró guerras con el Imperio Otomano y Polonia. Cada vez ganaba más territorio. Bajo el reinado de Catalina, Rusia llegó al Mar Negro. Esta fue una gran victoria. Le proporcionó puertos de aguas cálidas que podían utilizarse todo el año. El comercio se fortaleció y los barcos transportaban mercancías rusas a grandes distancias. También participó en la partición de Polonia. Esto ocurrió cuando Rusia, Prusia y Austria se apropiaron de partes de Polonia. Esto hizo que Rusia creciera, pero también provocó la ira de mucha gente. Polonia perdió su libertad y mucha gente nueva vivió bajo el dominio ruso. Algunos eran felices, otros no. Catalina gobernó durante más de 30 años. Era inteligente, orgullosa y llena de energía. Redactó leyes, forjó planes e intentó traer luz a una tierra que había conocido mucha oscuridad. Pero no todo lo que hizo fue justo. Mientras los nobles se volvían más ricos e inteligentes, los campesinos seguían siendo pobres. Algunos pequeños grupos se alzaron en protesta. El más grande estaba liderado por un hombre llamado Pugachov, quien se proclamaba el verdadero zar. Su rebelión causó temor, pero fue aplastada. Después de eso, Catalina otorgó más poder a los nobles y menos al pueblo llano. Aún así, su época en el trono se recuerda como una época de crecimiento y cultura. Rusia se hizo conocida en toda Europa como un poderoso imperio. Los reyes y reinas extranjeros respetaban a Catalina. Escritores y pensadores le escribían. Artistas acudían a trabajar en su corte. Hizo que Rusia brillara como nunca antes. Cuando Catalina murió, dejó tras de sí un imperio enorme, fuerte, orgulloso y lleno de promesas. Pero había grietas ocultas bajo el oro. Los campesinos seguían sufriendo. La brecha entre ricos y pobres se acentuaba. Y un día, esos problemas volverían a surgir. Pero por ahora, Rusia se mantenía en pie. Bajo el reinado de Catalina la Grande, se había convertido en un verdadero imperio, rebosante de palacios, pinturas, poemas y poder. El viento de la Ilustración había soplado por sus salones, y el mundo lo había notado. La historia rusa estaba lejos de terminar, pero un nuevo capítulo había comenzado claramente. Catalina la Grande filósofa en un trono. Catalina la Grande no nació en Rusia. Era una joven princesa alemana llamada Sofía. Siendo aún adolescente, fue llevada a Rusia para casarse con el futuro zar, Pedro III. Estudió ruso, se familiarizó con la Iglesia Ortodoxa y se esforzó por comprender a la gente. Cambió su nombre a Catalina y prometió servir a Rusia con todo su corazón. Con el tiempo, su esposo se convirtió en zar, pero muchos desconfiaban de él. Era extraño, cruel y débil. Pronto, Catalina y sus partidarios tomaron el poder, y Pedro fue destituido.
Catalina se convirtió en la gobernante de Rusia. Cuando subió al trono, Catalina estaba preparada. Había leído muchos libros y creía en las ideas inteligentes. Quería ser una gobernante que ayudara a su pueblo, no solo alguien que diera órdenes. Le encantaba leer sobre libertad, buen gobierno y justicia. Escribió cartas a los pensadores famosos de Europa. Estos pensadores se llamaban filósofos. Creían que las personas debían pensar por sí mismas y que los gobernantes debían servir a su pueblo. Catalina los escuchaba, y ellos, a cambio, la apreciaban. La llamaban la filósofa en el trono. Catalina quería modernizar Rusia. Intentó redactar nuevas leyes justas para todos. Se planteó preguntas como ¿qué hace a un buen líder? ¿Y cómo podemos ayudar a los pobres? Invitó a nobles, jueces y eruditos a colaborar en su plan. Esperaba construir un mejor sistema legal y de gobierno. Pero Rusia era un país muy grande, con una población muy diversa. El cambio fue difícil y lento. Creía en la educación. Catalina abrió escuelas para niños y niñas. Trajo libros y maestros de otros países. Ayudó a fundar nuevas universidades. Creía que si las personas recibían educación, serían mejores ciudadanos. También amaba las artes. Llenó su palacio de música, pinturas y estatuas. Ayudó a escritores y científicos. Quería que Rusia fuera conocida no solo por su tamaño, sino también por su cultura. Pero no todos sus sueños se hicieron realidad. Catalina creía en un gobierno firme. Quería ayudar al pueblo, pero también quería control. Hablaba de libertad, pero dio más poder a los nobles. Los nobles eran los terratenientes, y la mayoría de los campesinos trabajaban para ellos como siervos. Los siervos tenían vidas muy duras. Debían obedecer a sus terratenientes y no podían abandonar las tierras. Catalina pensó en ayudarlos, pero le preocupaba que los nobles se volvieran en su contra. Así que no liberó a los siervos. Al contrario, sus vidas se volvieron aún más difíciles. Algunas personas comenzaron a alzarse. La mayor revuelta provino de un hombre llamado Yemelián Pugachev. Se declaró el verdadero zar y prometió liberar a los siervos. Miles de campesinos se unieron a él. Quemaron fincas y lucharon contra el ejército. Pero Catalina aplastó la rebelión. Después de eso, fue más cautelosa. Otorgó más poder a los nobles para mantener la paz. La brecha entre ricos y pobres se amplió. Aunque no solucionó todos los problemas, Catalina siguió trabajando. Envió exploradores a cartografiar nuevas tierras. Luchó en guerras para conquistar más territorio. Rusia creció bajo su dominio. Conquistó territorios junto al Mar Negro y ayudó a desmantelar Polonia. Su ejército era poderoso. Sus barcos navegaban lejos. Su nombre se hizo conocido en toda Europa. Reyes y reinas la respetaban. Los escritores la elogiaban. Convirtió a Rusia en una de las grandes potencias del mundo. Catalina gobernó durante más de 30 años. Trabajó arduamente a diario. Leía informes, firmaba documentos y escribía cartas. Siempre intentaba reflexionar profundamente antes de tomar una decisión. Nunca dejó de aprender. Incluso en sus últimos años estaba llena de planes. Murió en 1796 y muchos la lloraron. La recordaron no solo como gobernante, sino como pensadora, lectora y soñadora. Catalina la Grande fue más que una reina. Fue una estudiosa de ideas. Creía que el conocimiento podía guiar a un país. No resolvió todos los problemas,
pero arrojó luz a muchos lugares oscuros. Demostró que una mujer con un libro y una corona podía cambiar el curso de la historia.